¿Qué tal amigos? Este es su programa Efecto Mariposa y como cada jueves tenemos un tema distinto, un tema interesante que comentar con ustedes. Y para esta ocasión invitamos a Jorge Atala, psicólogo y antropólogo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Rafael, ¿cómo estás? Y hola a todos los que te ven. Pues gracias Jorge. Pues al que te invité pues tiene mucho que ver con el asunto de lo que sucedió en Tasco y que aunque nos parezca sorprendente, pues ocurre casi casi como cotidianamente, ¿no? Casi casi ahora nos enteramos más rápido y casi en el momento, en vivo, de los acontecimientos, porque pues tenemos las redes sociales, la facilidad de que haya casi casi más de 7.000 millones de seres humanos filmando un evento al mismo tiempo. Entonces, pues esto que ocurre más allá del asunto de lo que pasó, de que haya ocurrido en Tasco, el tema que pusiste en la mesa es politizar o psicologizar el linchamiento. Ese es el tema. Entonces, platícanos, ¿tú qué opinas a partir de esto? ¿Qué es lo que hay en parte en la mente de la gente para hacer este tipo de linchamientos físicos? Y también dónde está la parte, pues política, o sea, de que se utilizan las cosas finalmente para otro objetivo. ¿Cómo lo ves, Jorge? Voy a tratar de ser así súper concreto, porque Perfecto. es un tema que me ha interesado mucho durante mucho tiempo, porque, sabes, yo desperté al linchamiento con la película de Canoa. Estaba yo chiquito cuando la vi, ¿recuerdas? La Sí, de los claro, linchados en Puebla, ¿no? en Puebla. En Ujú. Canoa, justamente en la población de Canoa. Sí, y después, más adelante, ya estaba yo más grande cuando, no sé si recuerdes que fue en Tláhuac, que Ujú, echaron a tres policías y que los ujú, quemaron. De hecho, creo que uno vivió y ya después no se supo qué fue de él. No, no, ujú. no recuerdo, pero Sí, sí, bueno, para mí eso fue brutal porque yo decía, ¿cómo en pleno siglo XXI ya estábamos, creo? sí, ¿Cómo pasa algo así, ¿no? Y de ahí me claro. ha impactado mucho que tiene una persona en la cabeza que se liga a esto, ¿no? A una trifulca, a un linchamiento o algo así. Y bueno, pues como siempre dices, ¿no? Soy psicólogo y antropólogo y me toca ser más psicólogo al principio, porque justo a mí esa inquietud me parece que tiene que trabajarse desde la psicología, digamos, fundamental, ¿no? Desde el reconocer qué nos hace humanos a los humanos, ¿no? O sea, es decir, qué tan viejo está el linchamiento, qué tan viejo es el linchamiento Ujú, para, para entender de qué se trata. Porque penosamente propuse el título así porque lo que pasó inmediatamente después fue que se trató de politizar el linchamiento, ¿no? Que ujú. porque por los abrazos no balazos, que porque la falta de gobierno, ¿no? En la región Claro. y bla, bla, bla. Y no, no es así, porque linchamientos hay en todos lados, ¿no? En todos lados, muy frecuentemente, mucho más de lo que pensamos. Bueno, de hecho, creo que todos en algún momento llegamos a tener miedo de vernos enfrascados en una situación de ese tipo, ¿no? Sí, claro. En un linchamiento donde nos toque ser, pues, la víctima, ¿no? El La linchamiento. víctima. Porque a la gente se le van ocurriendo cosas, ¿no? Destructivas, ¿no? Entonces, bueno, creo que no es un asunto que tengamos que ver desde el costado político. Creo que es un asunto que se puede utilizar políticamente y que pues la gente lo usa con cierta premeditación, ¿no? Ujú. Pero fuera de eso, creo que no, el linchamiento no es un asunto político. Ahora, que puede como manipularse a la turba, al grupo, digamos que emocionalmente
implicado en un linchamiento, sí se puede manipular y se puede manipular con pésimas intenciones. No sé si recordarás que aquellos policías linchados de aquella vez Ujú, les atribuían el secuestro de una niña ujú. y que no había tal niña, no hubo tal secuestro y sin embargo a los lincharon por algo que nunca pasó y la gente, mientras, porque además lo transmitieron en vivo, no había redes, pero lo pasó, si no me equivoco, TV Azteca, ¿no? Pues Eh, seguramente TV Azteca, amarilla. sí, y en aquel tiempo les decían, ¿dónde está la niña? Pues es que no hay niña, ¿no? Eran unos policías que estaban en una, como una investigacioncita o estaban haciendo algo para agarrar a unos narcomenudistas, ¿no? Y por ahí Ujú, comenzó. Entonces, claro. sí, sí se puede manipular a la gente. No, no hace muchos años recuerdo que cuando Andrés Manuel andaba en campaña para esta última elección, se fue, creo que fue él de estos mítines en una colonia por la Candelaria, allá en Coyoacán. Ujú, Estuvo bien, o sea, hubo gente y todo, pero hacia la tarde empezaron a correr el rumor de que habían secuestrado a una niña, de que la habían matado y que la estaban velando, y entonces la gente de toda la Canda y de las colonias aledañas cerró el eje 10, o sea, pararon División del Norte, se volvió una locura en una protesta de una niña que no existió. No ujú, hubo un velorio, no hubo un asesinato, no hubo nada, pero se alborotó muchísimo a la gente. Lo que pasa es que no hubo una víctima que linchar, pero era, pues la Canda es un pueblo, ¿no? Todavía, ujú. y hay colonias alrededor que funcionan más o menos igual. Entonces había una multitud enardecida por un asunto que no existía. Es decir, considero que se puede manipular a la población para ejecutar actos como este. Ahí es donde se podría pensar el costado político, pero el fenómeno del linchamiento no es un costado político. Me gustaría que lo abordáramos como desde dos lugares, ¿no? Primero, y ahora sí poniéndome súper psicólogo. Hay un libro de Freud que todo el mundo lee, que todo el mundo conoce. Se llama Psicología de Masas, Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Eh, es una pretensión, me parece que bastante interesante en Freud, porque intenta establecer algo, intenta establecer un movimiento entre la psicología colectiva, entre comillas, y la psicología individual. La separa, porque dice que no son lo mismo, y trata de ver en el ser humano cuál es primero, ¿no? Si Ujú, primero nace un espíritu de masa colectivo y de ahí deriva un espíritu individual, o si el espíritu individual es primero y degradado deriva en el espíritu colectivo, en el espíritu de masa, ¿no? Es un texto muy interesante porque no logra responder Freud, ¿no? Pero logra hacer descripciones muy interesantes, ¿no? O sea, habla de la masa, lee algunos textos, ¿no? En su momento, un texto de un francés que se apellida Le Bon, eh, él ahí alcanza a ver que en la masa hay una pérdida del sentido moral del ser humano, ¿no? Que el ser humano en masa pierde las características de lo reprimido social, de la obediencia digamos, a lo institucional, al establecimiento de normatividad colectiva, de regulación entre las personas. Entonces dice, claro, la masa permite diluir esto, permite que se pierda. Es decir, que un individuo en colectivo renuncia a estas imposiciones de valoración moral, social, gubernamental incluso, ¿no? ujú. Entonces, que un individuo lo que no haría solo, se atreve a hacerlo en masa. Ujú. Y Oye, entonces, ¿qué es lo que mueve a un linchamiento? El, la, como liberar algunas cosas es que justo interiores. voy para allá porque creo que el linchamiento, voy a lanzar una hipótesis importante hoy, Ujú, eh, que además va a ser como hipótesis de trabajo para futuro.
Pero vamos despacio, porque ahorita solo estoy tratando de describir lo que Freud decía, porque es bien Ujú. importante, porque Freud termina diciendo que el hombre es malo por naturaleza, que el Ok. hombre se lanza a estos instintos destructivos esencialmente en el momento que se le da la gana, ¿no? Pero que la sociedad reprime estos sentimientos y que solo en masa el hombre se atreve a romper estas represiones y a permitirse toda la maldad de como de la especie. Ujú, Ujú. Entonces, es muy interesante porque al mismo tiempo describe al individuo como el producto de las represiones del instinto y la sublimación de las mismas. Es decir, reprimes la violencia natural y luego la conviertes en obra, en ciencia, en arte, en trabajo, ¿no? Básicamente que serían los valores máximos de la humanidad, ¿no? Trabajar, hacer ciencia y hacer arte. Entonces, es bien interesante porque entonces el individuo solo tendría como carácter el ser reprimido, ¿no? Y al ser reprimido, entonces sublimar, ¿no? Convertir la represión en algo productivo. ujú, Pero cuando hay una masa, el individuo se permite romper con estas características, con las características propias de su individualidad y se lanza en colectivo a la violencia, a la destrucción, a todo, ¿no? Que incluso Freud dice que la masa logra cosas sublimes, ¿no? Como morirse por una idea, ¿no? En una guerra, defendiendo un pueblo, ujú. defendiendo una comunidad. Dice, también el hombre en masa logra las cosas más sublimes, ¿no? Y bueno, poco a poco Freud va planteando una siguiente psicología colectiva, que sería la psicología, digamos, social, que no de masa, sino ya de sociedades establecidas, institucionalizadas y todo, y que son sociedades que permiten ya la dirección de la represión de los instintos, de la represión individual, la dirección en o hacia metas u objetivos que les sean provechosos a la comunidad, provechosos a toda la sociedad. Es un texto bastante interesante porque lo plantea así, ¿no? Habría una psicología como de colectiva, donde hay una fuerza de la especie, luego una psicología que reprime esa fuerza de la especie, ¿no? Y que la convierte en el individuo, y luego una psicologización, ¿no? Una constitución de una psicología artificial, institucional, hecha por la sociedad que brinda las opciones a los seres humanos. Y entonces pasamos de la maldad propia de nuestra especie, la destrucción, a la construcción social y a los alcances de lo sublime, en tanto que tenemos arte y ciencia como lo máximo que alcanzamos como sociedad, como cultura. O sea, que la cultura de alguna manera sería la represión de la psicología de masas, pero que en el fondo, rompiendo con la cultura, alcanzaríamos ese estado de masa donde nos permitimos todo lo primitivo, digamos, que tengamos. ¿Y por qué Claro. quiero empezar con esto? Porque Freud supone que el hombre es malo por naturaleza, que el hombre es destructivo y que lo que hay que reprimir para lograr la grandeza de la humanidad, la grandeza cultural, es la maldad del ser humano. Así comienza y esa es la base de la obra social de Freud, la psicología de masa como el lugar de manifestación de la maldad. Ujú. Sí. Perdón, Jorge, vamos a ir a un corte aquí en el efecto mariposa. Estamos platicando con Jorge Atala, quien es psicólogo y antropólogo, acerca de este tema, pues del linchamiento, las masas, ¿no? El pensamiento que, que cree ir a algún lado y que a veces logra un objetivo, dices, como el término sublime, ¿no? La Ujú. masa, el movimiento de la gente. Estamos hablando sobre politizar o psicologizar el linchamiento. Ese es el tema. Y regresamos aquí al efecto mariposa.
noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Seguimos aquí en el efecto mariposa. Estamos platicando con Jorge Atala, quien es psicólogo y antropólogo, y estamos platicando sobre el tema de politizar o psicologizar el linchamiento. Ese es el tema, pues con base en el asunto de que la gente se mueve, o alguien los mueve, o alguien nos mueve, ¿no? Nos mueve a todos a hacer algo, rebasando las normas establecidas de la individualidad, a nivel individual, perdón. Pero, por ejemplo, muchas veces el argumento de un linchamiento es, y lo escuchamos en los videos, es para que aprendan, para que se les quite, para que ya no hagan esto. Y se logra ese objetivo, tal vez, con un linchamiento tan específico de unas personas. Y también hay que tomar en cuenta que hay linchamientos de los cuales no somos no nos enteramos, vaya, en las redes, ¿no? Un linchamiento, no sé, de un pleito así muy cortito, pero que existe, ¿no? Y entonces provoca algo este linchamiento o pequeños linchamientos. ¿Tú cómo lo ves? Pero seguimos hablando de Freud, obviamente. Sí, no hay un para qué en el linchamiento. No Uh-huh, hay para qué. Lo que pasa es que se salen las ideas, ¿no? O sea, para que uh-huh. aprendan, pues ¿qué va a aprender si ya se murió? No, pero el alrededor, la gente aprende algo, la gente que está linchando y que está viendo el linchamiento. Pues no era así con las brujas, o sea, ya ves que Ajá, las subían, ¿no? A una carretita y los paseaban así por pasión. el pueblo y la gente les aventaba cosas y les gritaban y pues sí, la idea era dar un castigo ejemplar para que no hubiera brujas. No dejó de haber brujas, dejó Lo de haber dejó. Inquisición. O sea, Ajá. vamos, antes se acaba la institución que la ideología, ¿no? Uh-huh, Es, es una brutalidad, no hay un aprendizaje, no hay un aprendizaje. Los castigos ejemplares no son ejemplares, ¿no? O sea, a lo mucho ayudan a entender por dónde cachan al castigado y a ocultarse más, ¿no? Mira, esto uh-huh, nos llevaría mucho tiempo. Hay personajes, eh, digamos, de la humanidad que están ahí. El linchamiento es vamos, la turba que destruye es un personaje de la humanidad, como el otro personaje, ¿no? El que se come a las personas, ¿no? El que vive por uh-huh. ahí en la montaña, eh, pues perdido y de repente solo baja, se lleva a alguien, lo mata, se lo come y así vive y vive y vive y vive y de repente un día lo encuentran y tiene decenas o centenas de cadáveres allí, ¿no? Existen esos personajes, lo que pasa es que se han sofisticado, ¿no? O sea, socializado. Es, es, es un fenómeno, insisto, no es un fenómeno que podemos comprender desde la socialización. Es un fenómeno que tenemos que comprender desde, no me gusta esta palabra, pero la voy a usar, desde lo primitivo del ser humano. Por eso, la segunda parte de la exposición de ahora quería hablar justo, no de otro texto de Freud, porque me parece que es un texto muy malo, Tótem y Tabú, pero sí de lo que abre, ¿no? Justo el espacio al tabú, ¿no? ¿Qué Ujú, es el tabú? En su momento, Freud lo dice así tal cual, y los antropólogos lo han dicho también, es una prohibición específica relativa a algo que si se transgrede le hace un daño tan grande a la comunidad, al grupo social, que debe ser castigado de manera, ahora sí que ejemplar, ¿no? Casi ujú, siempre destructiva. No se puede comer algo, no se puede tener contacto, por ejemplo, con una mujer que está menstruando, no se puede comer en el plato que comió el chamán, ¿no? No se puede habitar la casa donde alguien murió, ¿no? Y si alguien transgrede
estas normas tabú, es castigado terriblemente. Esto está dado muy comúnmente en las sociedades que llamamos primitivas, ¿no? Me gusta más la palabra como primigenias o primordiales en estos grupos sociales antiguos. Está muy comúnmente dado el tabú, la prohibición y el castigo. Y curiosamente el castigo tiende a ser un castigo multitudinario, ¿no? Por ejemplo, uno de los tabús que menos me agradan porque lo han hecho como muy eh, propio, como muy ejemplar o como muy paradigmático, que es el del sexo con los padres o con los hermanos, ¿no? Pero sí es muy común, el incesto, pues, Ujú, muy común en grupos primitivos. Lo que termina pasando es que se condena a muerte a, a los, a los que transgreden, ¿no? A los que se pasan la norma. Pero no es como que haya un juicio y todo, ¿no? Es como que, pues ya los cacharon, tuvieron sexo entre ellos, pues los hermanos, pues vamos, ¿no? Y los matan, o sea, los llevan y los golpean y les hacen todo lo que hay que hacerles hasta que los matan. Vamos, es un símil con un linchamiento, ¿no? ujú, Bueno, a mí me llama mucho la atención porque la transgresión del tabú genera castigos muy fuertes, ¿no? A veces expulsión y cosas así, pero casi siempre es la muerte, pues llevada por la turba. Ahora, en el tiempo de trabajo que llevo yo haciendo, porque además eso es a lo que me dedico, para que veas, esto sí es a lo que me dedico. eh, en el tiempo que llevo de trabajo y siguiendo a un británico que me gusta mucho, que es Fraser, George James Fraser, eh, o es George Fraser, bueno, es igual, Fraser. Me gusta mucho porque en un texto que además está muy olvidado, que ni siquiera está traducido al español, que fue el texto que trabajó Freud en Tótem y Tabú, se llama Totemismo y Exogamia. eh, En ese texto, Fraser da como elementos para pensar en un detalle relativo a la condena por la transgresión del tabú. Esto es, parece ser que lo más viejo en los seres humanos es la conciencia de existencia colectiva, es decir, lo que Freud llamó psicología de masa. No me gusta ponerlo así porque sigue sonando como muy primitivo, como, como muy poco socializado. No, pensémoslo como una psicología colectiva, es decir, la conciencia de existencia de mí en el grupo, con el grupo y para el grupo, ¿no? O sea, todos existimos como una unidad y esa unidad es total. Ajá. Cualquier cosa que se haga desde cualquiera de los miembros del grupo, que no concebidos aún como individuos, pero sí como posibles individuos, cualquier cosa que se haga afecta al colectivo. Ajá. Entonces, si alguien transgrede, afecta a todos. Por eso esa transgresión tiene que ser castigada, porque si no daña a todos. ujú. Ujú. Bueno, soy súper breve, esto es largo, 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 de mucho tiempo de trabajo, pero básicamente hasta donde voy en lo que he trabajado es que, ¿qué pasa con la transgresión? Que la transgresión nunca es colectiva. Es una locura. El linchamiento es colectivo, pero la transgresión nunca es colectiva, Ujú. es individual. Quien transgrede una norma es un El, individuo, ujú, pero quien castiga la transgresión es una comunidad, una colectividad. ¿Ok? Esto es lo que me parece fascinante, porque en el linchamiento no es una guerra, no hay un régimen de guerra. El linchamiento es una colectividad contra uno o dos o tres poquitos individuos, que siempre está asociado a que esos individuos transgredieron algo. ujú, En México, todo lo que he visto en los linchamientos que he seguido implica niños. Entonces, con los niños no. ujú. Hay un niño involucrado, aunque sea ficticio. Entonces, Pero, la transgresión suprema
Y entonces es el castigo contra el individuo que transgredió la prohibición máxima, que es el niño. Ujú, Con los niños no. Es brutal, ¿eh? Porque casi siempre lo más prohibido es lo más apetecido. En el tabú es así, ¿no? ujú, Es una cosa fascinante. ¿Por qué? Porque lo que sucede con la transgresión es que la transgresión, esto es bárbaro, lo que diré ahora, la transgresión genera individuos. La característica del individuo es el egoísmo, porque para sí mismo se apropia del bien común o de el bien colectivo. Para sí mismo se apropia de la paz del grupo, transgrediéndola para su beneficio. Entonces atenta contra el grupo. Si pensáramos mágicamente en la transgresión, hace que todo el mundo espiritual se vaya contra el grupo, no contra él. ujú, Entonces el grupo restituye la colectividad destruyendo la individualidad. O sea, la amenaza primitiva de la psicología colectiva es la psicología individual. Toda huella, toda marca de psicología individual debe ser destruida. ¿Y dónde se ve la psicología individual, el nacimiento del individuo egoísta, en la transgresión que beneficia al individuo solamente? En el linchamiento es lo que tenemos. Un comportamiento muy viejo de la humanidad. No es un comportamiento político, es un comportamiento defensivo de la colectividad, justo donde uno se permite lo que los demás se restringen. ujú, Con los niños no. Lo que dicen es una violación y asesinato de la niña. Pero no por un grupo, sino por ujú, mujer y unos cuantos, ¿no? Porque parece que hay hijos implicados y el novio. Y entonces la colectividad dice, esto no, esto no, esto es lo que no se puede permitir. Es decir, se está transgrediendo el tabú. Y entonces lo que hace inmediatamente la colectividad es destruir al individuo. Por eso el linchamiento tiene un costado sanador, o sea, que pretende sanar a la colectividad en términos de nos deshicimos de la individualidad, que es monstruosa, que es egoísta, que es apropiativa, ujú. pero es un comportamiento ya totalmente asocial, digamos, no institucional, sino es un comportamiento totalmente colectivo, comunitario. Y lo institucional, bueno, viene después, ¿no? Porque ahora sí, a esa sensación eh, colectiva, la puedes manipular, la puedes mover, si te fijas dónde está el tabú y la enardeces diciéndoles, hubo un niño implicado. Ujú, ¿Cuántas mujeres no aparecen torturadas? La que hubo aquí en la colonia Roma, ¿no? En el departamento, no recuerdo cómo se llama, pero a la que fueron a tirar a Cuernavaca, ¿no? A la ujú. pera. Sí, Mira, sí, sí. hubo una turba linchando a ese hombre, Ujú, porque no era una niña, no era un niño. exacto. Ese es el fenómeno. O sea, tenemos un tabú evidente entre mexicanos. Es, con los niños no. Y luego tenemos un alboroto de una sensación primitiva de colectividad contra un enemigo primitivo, que es la individualidad. Por eso esto sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando, pero no va a ir a ningún lado y no se va a detener, porque la Claro. institución nunca ha sido más fuerte que la sensación de masa. ¿Sí me explico? Me gustaría que nos dieras una conclusión rápida de un minuto, minuto y medio, para que dejes una idea central, vaya. ¿Cómo Bueno, ves? lo que voy a hacer es un súper resumen, Oh, ¿no? perfecto. Que está la idea política
que es la de manipulación. Pero es una idea política que solo puede funcionar, es decir, la manipulación solo puede funcionar si se toca algo de la sensación colectiva. Entonces hay que buscar la prohibición colectiva. La prohibición Ujú, colectiva, el tabú colectivo es los niños. ujú, Ujú. Donde se implica un niño, entonces se puede alborotar una masa. Ajá. ¿Qué es lo que hace que esto funcione? Es que la masa es enemiga del individuo. La masa destruye siempre al individuo. La masa, no la sociedad. La sociedad lo ujú. fomenta, ¿no? Sí, claro. Entonces, la masa destruye al individuo. Entonces, por eso lo que necesitas es un individuo transgresor, una idea tabú, y luego la masa se encarga de lo demás. Ese es el fenómeno del que estamos hablando con el linchamiento. Por eso el linchamiento es un fenómeno psicológico, no político. Y nadie puede decir que tiene que ver con el desgobierno de México o de la región, ¿no? Ujú, Tasco es guerrero, ¿no? O sea, que cómo están jodiendo ahorita. Eh, entonces, no se puede atribuir a un asunto gubernamental lo que pasa con el linchamiento, porque pasa por todos lados. Se tiene que más bien atribuir a la colectividad no cautiva en la socialización institucional. Ese es el fenómeno al que nos enfrentamos y quería hablar de esto porque se está usando políticamente de los dos lados y no tiene nada que ver. No es un asunto político. Lo que acaba de pasar en Tasco no es un asunto político en ningún lado, no tiene que ver, es más, no es consecuencia del deterioro de las instituciones ni de la ruptura del tejido social. No, a mi modo de ver, lo pongo si quieres como hipótesis, pero no es consecuencia de, 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 de la gubernamentalidad. Lo que ujú. pasó en Tasco es un fenómeno humano primitivo que se puede entender psicológicamente y, digamos, un poco en la constitución de lo que conocemos como sociedad. Si lo vemos así, no quiero decir que sea un fenómeno aislado, pero sí que es un fenómeno que no tenemos derecho a, a mezclar con cuestiones políticas y que más bien tenemos que revisar en cada costado, ¿no? El intento de secuestro es totalmente social, pero el error está en haber juntado a una niña, el asesinato, la sexualidad y la colectividad, la comunidad, ¿no? Eso no va a pasar a más, o sea, no es que todo este grupo vaya a estar matando gente todo el tiempo, pero tiene que pasar a la comprensión del fenómeno por su cuenta y a lo que ocurrió, lo que tiene que ser castigado, perseguido y todo eso que es finalmente ya la transgresión de las normas sociales, ¿no? Lo que se hizo con la niña, el secuestro, una banda, lo que sea. Básicamente es lo que tengo que decir. Muy bien, Jorge, pues nos diste mucho en qué pensar sobre este asunto del linchamiento y del individuo y de la colectividad, así como lo manejas en lugar del término masa. Pues, y te agradecemos mucho tu participación aquí en el Efecto Mariposa con este tema de politizar o psicologizar el linchamiento. Ese es el tema. Muchas gracias, Jorge Atala. Gracias a ti y a todos. Espero no haber sido muy complicado el día de hoy. Pues te agradezco mucho otra vez y gracias también a la gente que nos sintonizó a través de Cadena Sur Multimedios en YouTube y Cadena Sur Noticias en, en Facebook, perdón. Creo que es al revés, pero bueno, pero sí, igual nos sintonizan, ¿verdad? Muchas gracias a todos y esto fue El Efecto Mariposa, un programa para hacer conciencia ciudadana. Gracias.